Antes de sumergirnos en la intensa historia de hoy, un rápido recordatorio: más del 90% de nuestros espectadores ven nuestros videos pero no están suscritos. Si disfrutas contenido como este, tómate un segundo para presionar el botón de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Y si esta historia te resulta atrapante, no olvides darle like al video, de verdad nos ayuda mucho. Mi nombre es Daniel y lo que estoy a punto de compartir es el capítulo más doloroso pero también el más transformador de mi vida. Nunca imaginé que algún día relataría la historia de cómo mi matrimonio se derrumbó, de cómo la traición se desarrolló ante mis ojos y de cómo renací de las cenizas para recuperar mi dignidad. Esta no es una historia de amargura, sino de resiliencia, de cómo un hombre roto por la traición encontró la fuerza para convertir el dolor en poder. Durante la mayor parte de mi vida creí en el amor, me criaron valorando el compromiso, la honestidad y la lealtad. Cuando conocí a mi esposa Emily, sentí como si el universo finalmente me hubiera recompensado. Era encantadora, inteligente, llena de vida y tenía esa sonrisa radiante que podía iluminar incluso la habitación más oscura. Salimos durante 2 años antes de que le propusiera matrimonio y dentro de otro año ya estábamos casados. Nuestra boda fue sencilla pero hermosa. Amigos y familiares celebraron con nosotros y yo estaba seguro de que había encontrado a mi compañera de vida. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron felices. Viajábamos juntos, construíamos nuestras carreras y nos apoyábamos mutuamente en los altibajos de la vida. Emily trabajaba como ejecutiva de marketing mientras yo hacía crecer de forma constante mi firma de consultoría. Compartíamos todo, o al menos eso creía yo. Mirando hacia atrás, ahora veo que quizás estaba cegado por mi propio idealismo, demasiado confiado, demasiado dispuesto a creer que el amor era suficiente para mantener a 2 personas fieles. Las grietas comenzaron a aparecer lentamente, casi de forma imperceptible al principio. Emily empezó a trabajar más horas, había reuniones nocturnas, viajes de negocios que parecían más frecuentes y una distancia emocional que comenzó a crecer entre nosotros. Lo atribuía al estrés laboral. Ella era ambiciosa y yo admiraba su determinación, pero pronto las pequeñas cosas comenzaron a inquietarme. La forma en que miraba su teléfono y lo guardaba rápidamente cuando yo entraba en la habitación. Las explicaciones vagas para los planes cancelados, los momentos en los que parecía distraída incluso cuando estábamos juntos. Recuerdo vívidamente una noche estábamos cenando en casa y le pregunté casualmente sobre su próximo viaje de negocios. Dudó un momento antes de responder: oh, es solo la conferencia de siempre, el mismo lugar, la misma gente, pero su voz carecía de la calidez habitual. Sus ojos se apartaron de los míos y sentí un nudo apretarse en mi estómago. Con el paso de las semanas mis sospechas crecieron, pero me las guardé para mí. No quería convertirme en ese esposo paranoico que duda de su esposa sin pruebas, pero la inquietud me estaba consumiendo. Llegó un punto en el que me encontraba cuestionando todo lo que decía, analizando cada mensaje, cada llamada, cada excusa. El punto de quiebre llegó cuando accidentalmente descubrí un mensaje en su tablet. La había dejado desbloqueada sobre la encimera de la cocina mientras salió a atender una llamada. No estaba espiando, lo juro, no lo estaba. El mensaje simplemente apareció en la pantalla. Un texto de alguien llamado Nathan. Decía: no puedo esperar a verte esta noche. Anoche fue increíble. Mi corazón se hundió, mis manos temblaron mientras deslizaba hacia arriba leyendo más de sus intercambios. Mensajes coquetos, planes secretos, bromas internas, evidencia clara de que mi esposa estaba involucrada con otro hombre. Sentí como si el suelo bajo mis pies se hubiera derrumbado. No podía respirar. Mi mente corría, reproduciendo cada momento de nuestro matrimonio, tratando de identificar cuándo comenzaron las mentiras. Cuando Emily regresó, la confronté y mi voz estaba calmada, casi demasiado calmada, ocultando la tormenta que rugía dentro de mí. ¿Quién es Nathan?, pregunté, levantando la tablet. Su rostro perdió el color, tartamudeó, intentando formar palabras, pero no salió ninguna. Finalmente admitió la verdad. Nathan era un colega, un compañero de trabajo que había sido asignado a su proyecto hacía 6 meses. Lo que comenzó como un coqueteo inofensivo evolucionó en encuentros secretos y una intimidad emocional y finalmente en una infidelidad en toda regla. Suplicó perdón afirmando que había sido un error, que no significaba nada, que aún me amaba, pero sus palabras sonaban vacías como ecos en una cámara hueca. Quería gritar, enfurecerme, pero no lo hice. En cambio, salí de la casa necesitando espacio para procesar la avalancha de emociones que se estrellaban sobre mí.
En los días que siguieron, luché con 1000 emociones contradictorias: ira, tristeza, humillación y una abrumadora sensación de traición. Mis amigos me instaron a terminar el matrimonio de inmediato, pero no estaba listo para tomar decisiones impulsivas. Necesitaba entender cómo habíamos llegado a este punto. Emily intentó reparar el daño, sugirió terapia, prometió terminar la aventura y hizo grandes declaraciones de su compromiso con nuestro matrimonio. Pero la confianza, una vez rota, no se restaura fácilmente. Podía ver la culpa en sus ojos, pero también percibía un apego persistente hacia Nathan. Mi instinto me decía que seguía emocionalmente involucrada, incluso si la relación física había cesado. En lugar de confrontarla de nuevo, decidí ser estratégico. Necesitaba claridad, no más mentiras. Contraté silenciosamente a un investigador privado para descubrir la verdadera magnitud de la aventura. Lo que descubrí fue aún más devastador de lo que temía. La relación no solo había continuado, sino que se había profundizado. Se veían regularmente, a veces incluso utilizando nuestra casa cuando yo estaba fuera en viajes de negocios. El nivel de engaño era asombroso. Armado con la evidencia, sentí una extraña sensación de alivio. Al menos ahora conocía la verdad, pero también sabía que enfrentarla nuevamente solo llevaría al mismo ciclo de disculpas y promesas vacías. Esta vez elegí un camino diferente. Comencé a planificar cuidadosamente mi respuesta, no por rencor, sino para recuperar mi respeto propio y asegurarme de que Emily comprendiera plenamente las consecuencias de sus acciones. Empecé protegiéndome legalmente, consulté con un abogado de divorcio y me aseguré de que mis intereses financieros estuvieran protegidos. Emily no sabía nada de estas reuniones. También comencé a documentar todo: cada mentira, cada mensaje, cada prueba. Sabía que cuando llegara el momento necesitaría una base sólida para respaldar mis decisiones. En casa mantuve una fachada de normalidad, no quería que sospechara que yo estaba al tanto de la aventura en curso. Esta fue quizás la parte más difícil, fingir que nada estaba mal mientras mi corazón se rompía a diario, pero tenía un plan y necesitaba tiempo para ejecutarlo por completo. Una noche, mientras estábamos sentados juntos viendo televisión, ella extendió la mano para tomar la mía. Sentí un escalofrío recorrerme, la misma mano que había sostenido a otro, los mismos labios que habían susurrado mentiras. Aún así, sonreí y apreté su mano suavemente, ocultando mi repulsión. Ella pareció aliviada, como si creyera que finalmente estábamos superando la turbulencia. Lo que no sabía era que yo ya había puesto todo en marcha. Había reunido pruebas suficientes no solo para asegurar mi posición en el divorcio, sino también para exponer su engaño de una manera que garantizara que enfrentara consecuencias sociales y profesionales. Nathan también estaba casado y su esposa estaba a punto de recibir las mismas revelaciones que yo había descubierto. Mientras estaba sentado a su lado, una calma se apoderó de mí. El dolor seguía allí, pero ya no era paralizante. Había tomado el control de la situación. La siguiente fase sería difícil, pero también liberadora. Esa noche, mientras Emily dormía plácidamente a mi lado, ajena a lo que se avecinaba, miré al techo y me susurré en silencio: ya casi termina. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de paciencia calculada y un profundo entumecimiento emocional. Continué con mi rutina diaria como si todo fuera normal, pero por dentro mi corazón se había endurecido. El hombre que fui antes, el esposo ingenuo y confiado, había desaparecido. Lo que quedaba era alguien decidido a recuperar el control de su vida y asegurarse de que Emily y Nathan entendieran las consecuencias completas de su traición. Con la evidencia bien archivada, mi siguiente movimiento fue sutil pero efectivo. Me puse en contacto con la esposa de Nathan, Caroline. Había obtenido su información de contacto a través del investigador privado. No fue fácil escribirle, dudé si estaba haciendo lo correcto, pero finalmente entendí que ella merecía conocer la verdad tanto como yo. Redacté cuidadosamente un correo electrónico adjuntando las fotos, capturas de mensajes de texto y registros de ubicación que el investigador había recopilado. El mensaje fue respetuoso, no vengativo. Simplemente escribí: creo que deberías saber lo que ha estado ocurriendo entre tu esposo y mi esposa. Comparto esto porque mereces la verdad igual que yo. Luego presioné enviar y esperé. La respuesta llegó más rápido de lo que había anticipado. Caroline respondió en cuestión de horas. Estaba devastada y conmocionada como era de esperar. Me agradeció por mi honestidad y admitió que había sospechado que algo no estaba bien, pero nunca imaginó que fuera tan grave. Hablamos por teléfono esa misma noche, compartiendo nuestras experiencias y dándonos cuenta de cuántas mentiras nos habían contado a ambos. Fue extrañamente reconfortante hablar con alguien que comprendía plenamente el dolor único que estaba soportando.
Caroline reveló que Nathan le había mentido sobre sus viajes de negocios, había inventado emergencias laborales nocturnas e incluso había pedido dinero prestado para financiar fines de semana con Emily. Escuchar esto solo confirmó la profundidad de su engaño. Ambos estuvimos de acuerdo en que confrontar a nuestras respectivas parejas simultáneamente no les dejaría margen para manipular la situación. Mientras esperaba el momento adecuado para la confrontación, también comencé a asegurar mi futuro financiero. Transferí ciertos fondos a cuentas separadas bajo la guía de mi abogado, hice arreglos respecto a la casa e incluso actualicé mis contratos comerciales para asegurarme de que Emily no pudiera reclamar una parte de ciertos activos que eran legalmente míos. Mi abogado fue meticuloso, asegurándose de que cuando llegara la tormenta yo estuviera firmemente de pie. Emily, aún ajena a mi conocimiento, continuó actuando como una esposa amorosa y arrepentida. Sugirió una escapada de fin de semana para reconectar y sanar nuestro matrimonio. Acepté, manteniendo la farsa, sabiendo muy bien que no era más que su intento de aliviar su culpa. Pero yo no estaba interesado en consuelo a corto plazo ni en una reconciliación falsa. Quería un cierre definitivo. La oportunidad llegó de manera inesperada. Una noche Nathan y Emily habían planeado otro encuentro secreto, algo de lo que mi investigador se enteró y me informó de inmediato. En lugar de detenerlos, permití que sucediera. Esta vez, sin embargo, me aseguré de que Caroline también estuviera presente, observando desde una distancia segura. Ambos habíamos acordado que queríamos un cierre innegable. Esa noche, Emily me dijo que tenía una reunión tardía y que quizás se quedaría en casa de una compañera de trabajo para evitar el largo trayecto. Asentí, fingiendo comprensión, e incluso le deseé suerte con su proyecto. Las mentiras salían de su boca con tanta facilidad que ya eran casi una segunda naturaleza para ella. No tenía idea de que sabíamos exactamente a dónde se dirigía. Caroline y yo nos encontramos a unas cuadras del hotel donde habían acordado verse. Mi investigador también estaba allí recopilando más imágenes y documentando el encuentro. Mientras veíamos a Nathan y Emily registrarse en su habitación, sentí una extraña sensación de calma. La confrontación estaba cerca y esta vez no habría escapatoria. A la mañana siguiente, cuando Emily regresó a casa, actuó como si nada fuera de lo común. Me saludó con una sonrisa, besó mi mejilla y comenzó a hablar de temas triviales. La escuché en silencio, esperando el momento adecuado. Después de la cena, le pedí que se sentara. Percibió que algo no iba bien y se puso ligeramente nerviosa. Deslicé una carpeta gruesa sobre la mesa. Dentro había copias impresas de toda la evidencia, mensajes, recibos de hotel, fotografías y más. Sus manos temblaron al abrirla, su rostro se volvió pálido, las lágrimas brotaron en sus ojos mientras susurraba: Daniel, ¿puedo explicarlo? Levanté la mano deteniéndola. No hay explicaciones, Emily, lo sé todo, y Caroline también. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. Caroline, ¿hablaste con ella? Sí, respondí con voz firme, ella sabe todo, igual que yo. Emily se derrumbó en sollozos, suplicando perdón, jurando que aún me amaba y que había sido un error. Prometió terminar con todo, ir a terapia, hacer lo que fuera necesario, pero yo permanecí impasible. Esto no se trata solo de que me engañaras, Emily, se trata de meses de engaño, de traer a otro hombre a nuestras vidas, a nuestro hogar, de mentiras que destruyeron no solo mi confianza, sino también el matrimonio de Nathan. Las acciones tienen consecuencias. Lloró aún más fuerte, pero yo ya no tenía más compasión que ofrecer. El hombre que antes habría sido destrozado por sus lágrimas ya no existía. Al día siguiente presenté la solicitud de divorcio. Mi abogado actuó con rapidez, presentando la evidencia que hizo que el caso estuviera abrumadoramente a mi favor. La infidelidad de Emily no solo rompió la confianza en nuestro matrimonio, sino que también afectó su situación financiera en el acuerdo. En el trabajo, la noticia de la aventura se filtró. Nathan enfrentó medidas disciplinarias en su empresa, especialmente cuando quedó claro que se habían utilizado recursos de la compañía para escapadas personales. Su reputación quedó manchada y Caroline también solicitó el divorcio. El mundo de Emily comenzó a derrumbarse rápidamente. Su imagen como una profesional exitosa y respetable quedó manchada por el escándalo. Amigos que antes la admiraban comenzaron a distanciarse sin saber cómo reaccionar ante el drama que la rodeaba. Los miembros de su familia expresaron su decepción, en particular sus padres, que siempre habían valorado la honestidad y la integridad.
En las semanas posteriores a nuestra separación, Emily intentó contactarme numerosas veces a través de llamadas, mensajes e incluso cartas. Suplicó una segunda oportunidad, jurando que estaba perdida y confundida, que Nathan la había manipulado, que nunca quiso perderme. Pero me negué a responder. Mi enfoque se había desplazado por completo a reconstruir mi vida. Expandí mi negocio, invertí mi energía en el crecimiento personal y me rodeé de personas que realmente se preocupaban por mi bienestar. La oscuridad que antes me consumía comenzó a disiparse. Por primera vez en meses pude respirar libremente. Una noche, mientras estaba sentado en mi balcón tomando café, reflexionando sobre todo lo que había sucedido, me di cuenta de algo importante. El dolor, aunque insoportable, me había enseñado lecciones que quizás nunca habría aprendido de otra manera. Había descubierto mi propia fortaleza, mi capacidad de resistir y mi habilidad para levantarme incluso cuando la vida intentaba aplastarme. La traición de Emily ya no me definía. Era simplemente un capítulo de mi historia, uno doloroso, pero no el final. Poco sabía Emily que el acto final de mi venganza aún estaba por venir, una forma de justicia que aseguraría que realmente sintiera el peso de sus decisiones, no a través de la violencia ni la crueldad, sino mediante consecuencias innegables que la harían arrepentirse de haberme subestimado. El verdadero cierre aún estaba por llegar. La etapa final de mi plan nunca tuvo que ver con destruir a Emily por odio. Se trataba de asegurarme de que finalmente enfrentara el peso de lo que había hecho, no solo emocionalmente, sino también profesional y socialmente. Las heridas que dejó, me aseguré de que nadie volviera a tomar mi silencio por debilidad. Han pasado 6 meses desde que el divorcio se finalizó. Pensé que la venganza se sentiría ruidosa, explosiva, pero en cambio se sintió como paz, como finalmente poder respirar sin dudar de mí mismo. El caos había terminado, pero algo mejor había comenzado. Mi propia vida bajo mis propios términos. Redecoré mi apartamento por completo, cada rincón era mío, sin ecos de un pasado compartido, sin recuerdos persistentes que apagaran la luz. Llené mis estanterías con libros que amaba, enmarqué fotografías de lugares que quería visitar e incluso adopté un perro llamado Milo que hacía que cada mañana silenciosa se sintiera cálida. Volví a enseñar algo que había puesto en pausa para apoyar el caótico horario de Ray. Me dio propósito, estructura y, lo más importante, independencia. Los estudiantes no sabían nada de mi pasado y me gustaba así. Para ellos yo era simplemente la señorita Rena, dedicada, enfocada y un poco demasiado apasionada por la literatura. Las noticias sobre Ray se difundieron silenciosamente, su empresa quebró, vendió su auto, se vio a Jessica trabajando en un empleo de menor nivel en otra ciudad, desaparecieron rápidamente del centro de atención, la gente dejó de hablar, la vida siguió, pero no me regodé, no observé desde la distancia esperando más daño. Ese nunca fue el objetivo, mi venganza nunca se trató de destruirlo, se trató de reconstruirme a mí. La versión antigua de mí, la esposa confiada que lo dio todo, había desaparecido. En su lugar estaba una mujer que ahora sabía que la lealtad nunca debe costarte el respeto propio. A veces en noches tranquilas reflexiono, pienso en lo cerca que estuve de perderme por completo, en lo fácil que habría sido desaparecer en la amargura o la desesperación. Pero en cambio encontré algo más profundo, resiliencia. Aprendí a proteger mi corazón sin endurecerlo, a defenderme sin volverme cruel. Desde entonces he compartido mi historia en algunos grupos de apoyo, siempre de forma anónima. Y cada vez alguien nuevo dice, pensé que era la única. Eso es lo que hace la traición. Te aísla, te hace creer que estás solo en tu vergüenza, pero no lo estás. Ninguno de nosotros lo está. Ya no estoy amargada, solo estoy mejor. Y si Ray alguna vez se pregunta cómo sobreviví a todo, cómo salí más fuerte de lo que él me dejó, es simple. Él rompió mi corazón, pero usé cada pedazo para construir mi libertad.